Bien, aquí vamos a empezar con el ejercicio 10 asterisco, que es el de circunferencias. Lo primero que tienen que hacer en este tipo de ejercicios es igualar a 0 la ecuación que les dan. Es decir, este término menos 25 lo tienen que pasar al otro lado sumando. Una vez que tienen esto igualado a 0, ustedes tienen que verificar dos condiciones. La primera es que los coeficientes que acompañan a x cuadrado y y cuadrado sean iguales a 1. Que en este caso se cumplen. Ustedes pueden ver que como no hay ningún número aquí adelante, se puede entender que es 1 por y cuadrado y 1 por x cuadrado. Y la segunda condición que tiene que cumplirse es que los términos a y b al cuadrado sumados sean mayores a 4c. Si recuerdan la ecuación de la circunferencia, ustedes tienen de la forma x cuadrado más y cuadrado más un número a por x más un número b por y más un número c igual a 0. Este número a, para la ecuación del ejemplo, es igual a 2. El término b es igual a menos 10 y c es igual a 25. Entonces, ustedes lo que hacen es verificar que a al cuadrado más b al cuadrado sea mayor o igual a 4 veces c. Reemplazando esto, reemplazan a vale 2, 2 al cuadrado es 4, después b vale menos 10 y menos 10 al cuadrado es 100 positivo y tiene que ser mayor o igual a 4 por 25. Entonces 104 es mayor a 100 y se cumple la condición. Una vez que tienen esto, lo siguiente es escribir la ecuación de la forma canónica. Que si ustedes recuerdan, la ecuación es x menos un número alfa al cuadrado más y menos un número beta al cuadrado. Y esto va a ser igual al radio al cuadrado. Entonces, esta ecuación de aquí arriba la tienen que llevar a esa forma y para eso se igualan cuadrados. Completan cuadrados. Si ustedes recuerdan del ingreso, también cuando tenían los términos de este tipo como un número a más un número b al cuadrado, que es el cuadrado de un binomio,
Esto se resuelve de la forma como a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces ustedes en la ecuación que tienen aquí del ejercicio tienen que encontrar esta forma, así lo pueden escribir como el binomio. Entonces en primer lugar van a agrupar los términos en x, es decir, en x al cuadrado más 2x, y a estos términos en x, ustedes ven que x cuadrado es similar a al cuadrado, y 2a por b es similar a 2x. Ustedes lo que tienen que encontrar es el número b. Para eso, al coeficiente 2 lo dividen entre 2 y lo elevan al cuadrado. Y como han sumado algo a esta ecuación, tienen que restar ese mismo término, porque si no, no cumplen con la igualdad. Para los términos en y hacen lo mismo. Primero tienen y cuadrado menos 10y. De nuevo, y cuadrado vendría a ser lo que en esta ecuación es a cuadrado, y menos 10y vendría a ser lo que en esta ecuación es 2a por b. Ustedes tienen que encontrar el término de b al cuadrado. Para eso, al 10 solamente lo dividen entre 2 y lo elevan al cuadrado. Y para conservar la igualdad, restan ese mismo término que ustedes han sumado. Ahora, si ustedes ven, esta primera parte es similar a esta. Entonces se escribe en esa parte de la ecuación como un binomio. Ustedes van a tener x, y se fijan, el signo de 2x es positivo, entonces aquí va x más el número que queda adentro de este paréntesis, que en este caso es 1. Y eso lo elevan al cuadrado. Y menos, para conservar la igualdad, este término que lo hemos restado, que es igual a 1. Para la componente y, esta parte de la ecuación es similar a esta parte de la ecuación y se lo escribe como un binomio. Entonces ustedes van a tener y como el término lineal aquí tiene un menos, ustedes en el binomio ponen menos el número que está entre paréntesis, de 5. Y a eso lo elevan al cuadrado. Después menos lo que les queda. Y finalmente lo que les resta hacer es acomodar la ecuación. Y aquí ustedes tienen x más 1, pero ustedes necesitan que sea x menos un número. Entonces va a ser x menos 1, eso elevado al cuadrado. Después el término y ya tiene el menos, entonces queda como está, y menos 5 elevado al cuadrado. Todos los términos independientes pasan al otro miembro, es decir, más 1, más 25 y menos 25, que en definitiva quedaría 1. Y con eso ya tienen la ecuación canónica de esta circunferencia. Es decir, ustedes van a tener una circunferencia con centro C en menos 1, 5, y radio era igual a 1. Y pasan a graficar. Entonces en el
En los ejes coordenados, ustedes van y marcan el centro. Va a ser menos 1 en X y 5 en Y. O sea, menos 1 y 5 quedaría por aquí. El radio es igual a 1, entonces ustedes marcan el radio. Un punto quedaría por aquí, otro por aquí. Y con esos 4 puntos ya pueden dibujar la circunferencia. Y la circunferencia va a ser igual X menos 1 todo esto al cuadrado más Y menos 5 elevado al cuadrado, y eso es igual a 1. Entonces, y aquí les queda la circunferencia dibujada. Bien. Y eso es todo para este ejercicio. Después, sí, en clases ustedes han visto el A y el C. Yo les voy a resolver el B y el D. El B es el que acabamos de hacer. Y el D tiene la forma X al cuadrado menos 4X más Y cuadrado menos 1/2 de Y igual a menos 1. De nuevo, como en el caso anterior, ustedes lo que hacen es igualar a 0 esta ecuación, es decir, pasan el menos 1 al otro término. Es decir, queda más 1 igual a 0. Y verifican las dos condiciones. La primera condición es que el término que acompaña el X al cuadrado y que acompaña el Y al cuadrado sea igual a 1. Y la segunda condición va a ser que A al cuadrado más B al cuadrado sea mayor o igual a 4 veces C. Entonces reemplazan A vale menos 4 cuando lo elevan al cuadrado de 16 y B vale menos 1/2 cuando lo elevan al cuadrado es 1/4. Y esto tiene que ser mayor o igual a 4 veces el término C, que es igual a 1. Y como pueden ver, se cumple. Como se cumplen las dos condiciones, ustedes pueden encontrar la fórmula canónica. Entonces, para ello, ustedes van a tener que escribir la ecuación de la fórmula X menos un número alfa al cuadrado más Y menos un número beta al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y para completar cuadrados, tienen que acordarse de esta ecuación, que es la que ustedes van a buscar aquí en la función. Entonces, agrupan los términos en X. Tienen X al cuadrado menos 4X. Y de nuevo, este X al cuadrado vendría a ser similar a este que tienen aquí, A al cuadrado. Y menos 4X es este término más 2A por B. Ustedes tienen que encontrar B al cuadrado. Y para ello, el número 4 que tienen aquí lo dividen entre 2 y a eso lo elevan al cuadrado. Y para conservar la igualdad, restan ese mismo número.
Para los términos en y, ustedes tienen y cuadrado menos 1/2 de y. Y de nuevo, y cuadrado es este número que tienen aquí al cuadrado. Y menos 1/2 de y es este que tienen aquí de 2a por b. Para encontrar el número b cuadrado, ustedes le suman este número en medio, lo dividen entre 2, que les quedaría un cuarto. Y eso lo elevan al cuadrado. Y para conservar la igualdad, les restan ese mismo número. Y más el 1 que ya estaba en la fórmula. Ahora ustedes tienen los trinomios cuadrados perfectos. Lo que tienen que hacer es armar el cuadrado del binomio. Para eso escriben x. Para el primero tienen x. Y como aquí tienen un menos, aquí va a ir menos el número que está entre paréntesis, que es 4 dividido 2, que en definitiva es 2. Esto al cuadrado. Menos el número que les ha quedado fuera del paréntesis, que es este, que es 2 al cuadrado, menos 4. Ahora más el binomio y, ustedes tienen y, como aquí 1/2 de y es negativo, en el binomio también es negativo, sería y menos el número entre paréntesis, menos 1/4. Y eso elevado al cuadrado, más los números que queden sueltos. Aquí ustedes pueden ver que la fórmula ya está escrita como x menos un número y y menos un número. Así que quedan como están nomás, y lo que les restaría hacer es pasar los términos independientes al otro lado. Es decir, x menos 2 al cuadrado más y menos 1/4 eso al cuadrado igual a 4 más 1/8. No, eso no es 1/8. No se dice. 1/16 y menos 1. Cuando resuelvan estos números, les va a quedar 49/16. Aquí ustedes se fijan y en la ecuación de la circunferencia tienen radio al cuadrado. Es decir, que este número de aquí no es el radio, sino es el radio elevado al cuadrado. Y para saber cuánto vale el radio, lo que tienen que hacer es aplicarle raíz a estos dos términos. Es decir, la raíz de 49 es 7 y la raíz de 16 es 4. Y ahí les quedaría igual al radio al cuadrado. Entonces, ya tienen la ecuación de la circunferencia. Que va a ser centro C igual a 2 y 1/4. Y radio era igual a 7/4. A esto ustedes lo grafican y van a los ejes. Lo primero que hacen es marcar el centro, que es de coordenadas 2 y 1/4. Entonces aquí en 2 y más o menos 1/4, si por aquí, marcan el centro. Y de ahí lo que tienen que hacer es marcar el radio, que es 7/4. Y para arriba les quedarían 2. Para abajo 9,5. Para la derecha en
15 cuartos. En 3,75. Y para la izquierda les quedaría en un cuarto. Y con estos 4 puntos dibujan la circunferencia. ¿De qué lado de la ecuación estaría? Ajá. ¿A menos? O sea, aquí menos. Ay, no. Bueno, si lo tienen ahí al menos, puede ser 2 cosas. Que está mal el ejercicio y que en realidad debería ir un más. O bien que no va a ser una circunferencia. Porque si ustedes se acuerdan, la primera condición era que el término que acompaña x cuadrado y el que acompaña y cuadrado sea igual a 1. Y si ustedes aquí tienen el menos, significa que ese término es menos 1. Entonces ya no se va a cumplir la condición y no va a poder ser circunferencia. Así que, no sé, yo lo tenía como más. No sé si he copiado mal o bueno, si esa era la intención de que no sea circunferencia. Pero si se les llega a tocar eso en el parcial, pregunten. Si está bien escrito, digamos, este menos. Ale, ¿sí? Yo al ejercicio ese, no sé si yo no lo he visto como lo he hecho primero. Yo lo tengo como x al cuadrado menos 4x menos y al cuadrado menos medio y igual a menos 1. Claro, porque lo primero, ese era lo original. Y lo primero que hemos hecho es pasar el menos 1 al primer término. Bien, porque es max, entonces, más 1 sería, más 2. Claro. Perdón, más y al cuadrado, perdón. Claro, eso es lo que les estaba diciendo. Si ustedes tienen el menos, pregunten. Y bueno, si les dicen que así con menos es la ecuación, bueno, no es circunferencia y terminaría ahí el ejercicio. Y si es un más, como sería todo lo que hemos resuelto. A mí me sale como has hecho, ¿no? Claro. Lo que sí quisiera saber, cómo la marcas a las circunferencias, no sé si lo puedes explicar. Bien, bueno, si han entendido el desarrollo todos y si han entendido el menos de aquí, que no sé si yo he copiado mal o si los profesores han puesto mal, pasamos a la circunferencia. Que aquí vos, cuando desarrollas todo, te queda el centro, que sería este número de aquí, la coordenada en x, o sea, x menos el centro en x y es y menos el centro en y. Entonces el centro tiene coordenadas 2 y un cuarto. Entonces en los ejes marcan bien a escala ustedes 2 y un cuarto y este sería el centro de la circunferencia. Ahora bien, ustedes pueden, si tienen compás, directamente pueden medir el radio, que en este caso es 7 cuartos. Miden el radio, marcan en el centro y bueno, y hacen la circunferencia. Ese sería el más fácil. Y si no tienen compás, bueno, tienen que marcar estos 4 puntos y unirlos más o menos para que queden.
Y estos 4 puntos, ¿cómo serían? Este de aquí, el primero, ustedes lo que hacen es sumar el radio aquí en la componente en X. Es decir, ese punto 1 va a tener de coordenadas el radio y va a ser 2 más el radio, digamos, y Y el mismo, que va a ser un 4, un cuarto. Cuando resuelven eso, a ustedes les queda 2 más 7 cuartos. Y el Y sigue siendo un cuarto. Y finalmente 2 sería 15 cuartos, un cuarto. Este punto que ustedes han calculado, lo marcan aquí. Para el de arriba, este es el 2. Lo que ustedes van a hacer es sumar el radio en la componente Y. Es decir, aquí 2 va a seguir siendo 2 y un cuarto le van a sumar el radio. Entonces, ahí va a ser 2 y es un cuarto más 7 cuartos. Que le va a quedar 2 y 2. Entonces, a este punto vienen y lo marcan aquí. Para este de la izquierda, el 3, a la componente en X, en vez de sumarle el radio, le van a restar. Es decir, que el punto 3 va a ser 2 menos el radio, un cuarto. Entonces ustedes tienen aquí 2 menos 7 cuartos, un cuarto en el otro término, y 2 menos 7 cuartos es un cuarto, y un cuarto la componente Y. Entonces a este punto vienen y lo marcan. Y para el último punto, 4, ustedes a la componente Y, en vez de sumar el radio, le restan. Entonces el punto 4 va a ser 2 y a un cuarto le restan el radio. Es decir, que va a ser 2 y un cuarto menos 7 cuartos. Y eso va a ser 2 y 1 menos 7 menos 6. Menos 6 cuartos. Que bueno, esto es 3 medios, si ustedes lo ven. Entonces, vienen y marcan en 2 y menos 3 medios por aquí. Y cuando tienen estos puntos marcados, bueno, unen lo más parecido a una circunferencia posible. Y ahí les quedaría dibujar. ¿Entienden? Gracias. Gracias. Bueno, y eso sería todo lo de circunferencias. Las otras dos las tienen resueltas en clase. Y bueno, y fíjense bien los de los signos. Como veíamos recién, que aquí para que sea circunferencia es necesario que aquí tenga más x al cuadrado y aquí sea también positiva x al cuadrado. O bien, si está en el otro término, cuando la pasan al primer término, tiene que quedar como positiva. Eso sería lo que tienen que verificar. Después de esto ya sigue composición, creo. Sí. Que esto, la consulta pasada hemos resuelto el ejercicio C.
Así que hoy vamos a hacer uno de los otros dos. Vamos a ver para el ejercicio B. Nosotros tenemos que f de x es igual a x cuadrado menos 3 y g de x es igual a raíz de x. Lo primero que tienen que hacer en este tipo de ejercicios es sacar el dominio y el recorrido de las dos funciones. Entonces, primero para f, hacemos que el dominio de f, como es función polinómica, ustedes ya saben que son todos los reales. Y para el recorrido de f es función cuadrática, así que el recorrido no van a ser todos los reales. Si ustedes se acuerdan, la función cuadrática, cuando este término de x al cuadrado es positivo, tiene una forma más o menos así, bien dibujado, digamos. Y ustedes, aquí si estuvieran viendo, tienen que encontrar este punto que es el vértice, y el recorrido van a ser todas las x que van desde el vértice para arriba. O sea, desde este número hasta el más infinito. Entonces, para encontrar el vértice, ustedes van a tener de coordenadas creo que es menos. Sí, es menos b sobre 2 veces a. Y para la componente y, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar esta x que han encontrado aquí y ponen f de menos b sobre 2 veces a. Bien. De nuevo, recordando las ecuaciones de este tipo de segundo grado, ustedes las podían escribir de la forma que era un número a por x al cuadrado más un número b por x más un número c igual a 0. Este a es el de la fórmula y este b también. Entonces, para esta ecuación, ustedes ven b es el término que acompaña a x, que en este caso no hay nada. Entonces b es igual a 0. Entonces, ustedes ven 0. Ya no tiene sentido dividirlo porque b es 0. Y para calcular la componente en y del vértice, reemplazan este 0 en la ecuación f, que tendría que ser 0 al cuadrado menos 3 y queda directamente menos 3. Ese sería el vértice.
Entonces, para sacar el recorrido de la función f, que era lo que buscábamos al principio, el recorrido de f van a ser todas las x que van desde menos 3 hasta el infinito. Entonces va a ser el intervalo cerrado de menos 3 hasta el infinito. Bien. Y para la función g, el dominio, ustedes tienen que fijarse para qué número de x esto va a tener solución. Y si ustedes se acuerdan, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Si ustedes ponen en la calculadora la raíz de menos 1, les va a dar error. Entonces, esos números para los cuales no hay solución, no pueden estar en el dominio. ¿Y para cuáles va a haber solución? Y van a ser para el número 0 y para todos los positivos. Entonces, el dominio de G van a ser esos números. El dominio de G van a ser los números que van desde 0 hasta el infinito. Y para el recorrido, si bien cuando ustedes hacen la raíz de un número, pueden tomar tanto la componente positiva como la negativa. Pero para este tipo de funciones, ustedes solamente consideran la positiva. Por ejemplo, aquí, si yo quiero buscar la raíz de 4, ustedes saben que la raíz de 4 puede ser 2 y puede ser menos 2. Pero si yo tomo los dos números, eso no va a ser una función, porque para este mismo 4 van a tener dos imágenes. Entonces, para que sea función, esto no se lo considera, se considera únicamente la positiva. Y así, para todos los puntos que pertenecen en el dominio. Es decir, por lo tanto, el recorrido de la función g van a ser todos los números el recorrido de la función g van a ser todos los números que van desde 0 hasta el infinito. No sé si entienden por qué. ¿Sí se entiende? Bueno. Y una vez que tienen estas dos calculados, el dominio, bueno, esto lo voy a borrar. Tienen los dominios y los recorridos de las dos funciones. Pasan a ver si se puede hacer la composición. Entonces, para hacer f compuesta con g, ustedes tienen que verificar. Una pregunta, Ale. Sí. Decime. Ahí donde va puesto 0 y infinito, o Sí. infinito, ahí puede ir más también, más infinito, puede ser infinito o más infinito, lo mismo. Claro, aquí. O sea, si lo pongo aquí en más, es lo mismo. O sea, esta es... Ah, bien, eso quiere saber. Claro, es como una notación que se le puede poner o no. No va a importar si tiene o no. Cuando es negativo, sí o sí tiene que tener el menos adelante. Pero cuando es positivo, puede o no tener el más. Eso no importa. Entonces, aquí para hacer f compuesto con g, ustedes tienen que verificar que el recorrido de f, ¿dónde está?
no es el símbolo que esté incluido en el dominio de G. Incluido o ser igual. Entonces aquí se fijan, el recorrido de F es el intervalo que va desde -3 hasta el infinito. Y el dominio de G es el intervalo que va de 0 hasta el infinito. Entonces tienen que fijarse si este primero está incluido en el segundo. Y la forma más fácil de verlo es dibujarlo en la recta. El dibujo en la recta no es necesario que lo hagan en el parcial, pero les es útil para que ustedes puedan ver el conjunto. Entonces, el conjunto del recorrido de F va de -3 hasta infinito. Es decir, que va a ir de aquí de -3 para la derecha. Cerrado el -3, tiene que hacer punto lleno. Y el dominio de G va a ser igual desde los números que van desde 0 hacia el infinito. Es decir, de aquí desde 0 para la derecha, hacia el infinito. Y también cerrado en G. Entonces ustedes aquí en la recta pueden ver que todo ese intervalo de números que van de -3 hasta 0 pertenecen al recorrido de F, pero no al dominio de G. Entonces, el recorrido de F no está incluido en el dominio de G. Ustedes esto no tienen que escribirlo, lo tienen que poner de esta forma, que el recorrido de F está incluido, así se hace el símbolo, en el dominio de G. Digamos. Hacen ese simbolito aquí y ponen. Y abajo tienen que aclarar que no es posible realizar la composición. Ahora tienen que fijarse la otra parte de la composición y pueden hacer F, G compuesta con F. Para eso tienen que verificar al revés que este de aquí arriba. Es decir, que el recorrido de G tiene que estar incluido en el dominio de F. Y para eso reemplazan el recorrido de G es del intervalo que va de 0 hasta el infinito. Y a eso ustedes tienen que fijarse si están incluidos en el dominio de G, que el dominio de G son todos los reales. De nuevo, si no lo ven, lo grafican en la recta y se fijan. El recorrido de G son todos los números desde 0 hasta el infinito, es decir, desde x0 para la derecha. Y cerrado en 0. Y todos los reales, la recta que va desde menos infinito hasta más infinito.
Entonces ustedes pueden ver que este intervalo de aquí arriba sí está incluido en el de abajo. Porque cualquier número que esté en el intervalo que va de 0 a infinito también pertenece al intervalo de los reales. Entonces el recorrido de G sí está incluido en el dominio de F. Una vez que verifican esta condición, pasan a hacer la composición. Hacer G compuesta con F de X es lo mismo que hacer F de G de X. Entonces ustedes en la ecuación de F, que vendría a ser esta de aquí arriba, van a reemplazar donde va X, todo lo que vaya en G, en este caso es raíz de X. Entonces hacen que F de G de X va a ser igual, y ustedes en X, o sea, en F que tienen aquí, reemplazan es decir que en X al cuadrado menos 3, donde va X, ponen raíz de X. Y ustedes aquí, ¿qué pueden hacer? Si se fijan, pueden simplificar la raíz de X con este cuadrado y les va a quedar X menos 3. Una vez que tienen esto, pueden calcular el dominio de la composición, es decir, el dominio de G compuesto con F. Si se fijan, esto les resulta una ecuación polinómica, que es X menos 3, una lineal, digamos. Y en ese tipo de funciones, el dominio siempre son los reales. Y con eso termina este ejercicio. ¿Tienen dudas de este o seguimos? No se entiende. Vamos a hacer el D. En el D ustedes tienen F de X. Esto es igual a la raíz de 2 menos X. Y G de X va a ser igual a la raíz de X más 1. Aquí de nuevo, lo primero que hacen es sacar los dominios y los recorridos de las dos funciones. Primero para F, y sacamos que el dominio de F van a ser todos aquellos valores para los cuales esta raíz tiene solución. Es decir, para los cuales, ¿de acuerdo?
2 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si ustedes despejan x, les va a quedar que x tiene que ser menor o igual a 2. Todas las x menores o igual a 2 va a ser todo el intervalo que va desde menos infinito hasta 2. El recorrido tiene que aplicar el mismo concepto que para la del ejercicio anterior. Y en este tipo de funciones, el recorrido son todos los números desde 0 hasta el infinito. Y después para G, para sacar el dominio, ustedes tienen que fijarse para qué números esta raíz tiene solución. Y la raíz va a tener solución siempre que x más 1 sea mayor o igual a 0. Despejando x, les va a quedar que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Entonces, el dominio van a ser todos los números que van desde menos 1 hasta el infinito. Y el recorrido, de nuevo, van a ser el intervalo que va desde 0 hasta el infinito. Una vez que tienen esto, se fijan para hacer f compuesto con g, ustedes tienen que verificar que el recorrido de f esté incluido o sea igual en el dominio de g. Reemplazan esos valores y tienen que el recorrido de f es el intervalo que va desde 0 hasta el infinito. Y el dominio de g es el intervalo que va desde menos 1 hasta el infinito. Ustedes pueden ver que este intervalo de g es más grande que el de f, que el recorrido de f. Entonces van a concluir que sí está incluido. Si les facilita verlo, lo dibujan en la recta como hemos hecho en el caso anterior. Como está incluido, ustedes van a hacer la composición. F compuesta con G de X va a ser igual a G de F de X. Es decir, que en la función G, ustedes a donde vean X, van a reemplazar por este término. Es decir, g de x es igual a la raíz de x más 1. Entonces, pero ustedes necesitan g de f de x, entonces donde está esta x, reemplazan por esto, que es la raíz de 2 menos x. Aquí no tienen mucho que trabajarlo. Les queda así como lo han reemplazado. Y van a calcular el dominio de esta función. Que el dominio va a depender de esta raíz de adentro. Ustedes se fijan para qué números esta de adentro va a tener resultados. Y que aquí arriba hemos dicho que va a ser desde menos infinito hasta 2.
Entonces, y siempre que ustedes reemplacen, digamos, por uno de estos números, esto de aquí adentro va a tener resultado y va a ser positivo. Entonces la raíz grande que tiene esta también va a tener resultado, porque ustedes ya le están asegurando que este va a ser positivo. Entonces el dominio de la función va a ser este mismo dominio de f. Es decir, que el dominio de f compuesto con g va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta 2. Ahora, para hacer la otra parte del ejercicio, es decir, g compuesto con f, ustedes tienen que verificar que el recorrido de g esté incluido en el dominio de f. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se le suma un 1 en la raíz? No es que les está sumando. Vos aquí en la función g tienes x más 1 adentro de la raíz. Y vos lo que haces es reemplazar esta x por esto que tienes aquí en la función y, en la función f. Ah, ahora sí, gracias. Entonces te queda la raíz. Bueno, para hacer g compuesto con f, verificamos esto. Y ustedes tienen el recorrido de g, va a ser el intervalo que va desde 0 hasta el infinito. Y se tienen que fijar si está incluido en el dominio de f. Y el dominio de f va desde menos infinito hasta 2. Este es medio complicado de verlo, así que lo dibujamos en la recta. Entonces, el recorrido de g va desde 0 hasta más infinito. Es decir, va a ser desde 0 para la derecha. Y el dominio de f va desde menos infinito hasta 2. Es decir, de aquí desde menos infinito viene hasta 2. Y ustedes se fijan que todos los números que son mayores a 2 pertenecen al recorrido de g, pero no al dominio de f, porque el dominio de f viene para la izquierda, digamos. Entonces no está incluido. Aquí ustedes concluyen. Y como el recorrido de g no está incluido en el dominio de f, concluyen que no es posible realizar la composición. Y con esto les quedaría resuelto este ejercicio. Bien. Si no hay dudas, pasamos al ejercicio 12. En el ejercicio 12, ustedes lo que tienen que hacer es graficar unas funciones por tramos que les da.
Vamos a comenzar con el ejercicio A, que es el más fácil de todos. F de X va a ser igual. Mira, en esta función ustedes pueden ver que van a tener tres partes. La primera va a ir desde menos infinito hasta menos 1. La otra va a ir de menos 1 a 2 y la otra para todos los X mayores a 2. Entonces aquí me necesitan esto. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar estas X en donde la función se va a cortar, digamos. Que en este caso van a ser menos 1 y 2. Y las marcan. Y la marcan aquí. Ustedes lo hacen con regla y escala. Marcan así una línea punteada de menos 1 y otra en 2. Después se fijan. Les pide el dominio, que ustedes para eso se van a fijar aquí en estas X que les pone. Si hay alguna X que se deje afuera aquí. Entonces ustedes aquí. Ustedes pueden ver que tienen todas las X menores a menos 1, menores o iguales a menos 1. Todas las X que van desde menos 1 hasta 2, sin tomar 1, menos 1 y tomando 2. Y todas las X mayores a 2. Es decir, incluye todas las X de los reales. No hay ninguna que quede fuera. Entonces el dominio van a ser todos los reales. El recorrido de la función, ustedes lo tienen que poner y dejarlo vacío. Y eso se rellena una vez que ustedes han graficado. Porque cuando tienen la gráfica pueden ver qué valores va a tomar el recorrido. Entonces lo ponen y lo dejan vacío por ahora. Ahora bien, para la primera función, ustedes tienen 5 si X es menor o igual a menos 1. Y bueno, el 5 es una constante. Entonces, para todos los X menores a menos 1, tienen aquí el número 5. Sin menos 1 es parte de esta función, es decir, para X igual a menos 1, que va a valer 5, y ustedes lo marcan con un punto lleno, y en menos 5 se van con una recta hasta menos infinito, donde llegue la gráfica. Y esa es la primera parte. Para la segunda parte, ustedes ya tienen una recta. Para graficar la recta, si recuerdan, ustedes necesitaban calcular las dos intersecciones con los X, con el eje Y y con el eje X. Entonces calculan para la intersección con el eje X, lo que ustedes hacen es igualar a Y como 0. Es decir, en esta fórmula que tienen aquí,
que es 3 menos 2x, ustedes le igualan a 0 y despejan x. Entonces va a tener que x va a ser igual a 3 medios. Y para hacer la intersección con el eje Y, ustedes lo que hacen es igualar a x como 0. Sería menos 3 medios. No, lo que yo he hecho directamente es pasar este menos 2 al otro término, que quede positivo, entonces quedaría, vamos a hacerlo completo. O sea, esto, ustedes pueden hacer que 3 es igual a 2x, y después este 2 lo pasas dividiendo. Y si pones... y te quedaría 3 medios igual a x. Ahora, si ustedes ponen aquí el x en la izquierda o en la derecha, no va a importar, siempre que respeten los signos que han obtenido. Gracias. Bueno, para hacer la intersección con el eje Y, lo que ustedes hacen es igualar a x como 0, es decir, que la componente Y va a ser igual a 3 menos 2 por 0. Y esto es igual a 3. Entonces ustedes, teniendo estos dos puntos, van y los marcan. Es decir, la intersección con el eje X se da en 3 medios. Vienen y 3 medios es más o menos por aquí. Y la intersección con el eje Y es en Y igual a 3. Entonces, es por aquí. Ustedes teniendo estos dos puntos, lo que hacen es unirlos. Y los unen en lo que va la función. Es decir, que va de menos 1 hasta 2. Digamos. Ya les voy a dibujar bien cómo les va a quedar. Esto es un... Y para la última parte, ustedes tienen que x es igual a menos 1 si x es mayor a 2. Entonces, de nuevo, una constante. Y para todos los x mayores a 2, es decir, de 2 para la derecha, esto vale menos 1. Y les queda una recta. Aquí deberían unirse. Bueno, algo así les queda. ¿Y ahí en el 2 no queda un punto abierto? Claro, eso es lo que iba. Bien, aquí ustedes en menos 1, para x igual a menos 1 tienen 5 y hacen el punto cerrado. Pero si ustedes en esta ecuación de aquí abajo reemplazan, reemplazan para x igual a menos 1, esto también les da 5. Entonces aquí se unen el mismo punto para las dos partes de la función. Aquí, si ustedes en esta reemplazan x igual a 2, les da menos 1. Luego van a tener 3 menos 4. Y aquí iría un punto cerrado. Y para las x mayores a 2, igual es menos 1. Así que se une la función. Hay otros casos, como en el B, que ya lo vamos a hacer, que ahí no se unen. Vamos a ver. Si pasamos, bueno, eso sería todo lo del ejercicio A, que es el más sencillo.
seguramente ese no les toque, les va a tocar uno como los otros tres. En el ejercicio B, ustedes tienen x cuadrado menos 1 si x es menor a 2 y x más 1 si x es mayor o igual a 2. Entonces, el recorrido no hemos hecho. Ustedes aquí tenían. Bueno, ustedes tenían algo así en la anterior. Y me he olvidado del recorrido, que es lo último que se hace. En el recorrido, ustedes en esta función ya pueden ver que nos van a tomar valores por encima del 5 y valores por debajo del menos 1. Mientras que a menos 1 y 5 sí los toman. Entonces el recorrido van a ser todas las y que van desde menos 1 hasta 5. Y aquí. Y ese sería el recorrido para esta función. Ya. Ahora para la otra. Para lo del ejercicio B, lo primero que hacen es calcular el dominio y se fijan si hay alguna X que no está incluida en estos dos intervalos que ustedes tienen. Es decir, el intervalo de las X menores a 2 y el intervalo de las X mayores o iguales a 2. Y están incluidos todos los números. Entonces, el dominio son todos los reales. El recorrido, de nuevo, lo dejan vacío para el final del ejercicio. Ahora bien, para la primera parte, ustedes tienen una ecuación cuadrática. Entonces, para dibujar la ecuación cuadrática, ustedes van a necesitar primero calcular las intersecciones con los ejes de esta función. Para x cuadrado menos 1, primero hacen la intersección con el eje x, es decir, igualan a y como 0, y tienen que x cuadrado menos 1 va a ser igual a 0. Y aquí ustedes pueden ver que van a obtener dos valores de x. Uno que va a ser x igual a menos 1 y el otro que va a ser x igual a 1, positivo. Y para la intersección con el eje T, ustedes lo que hacen es x igual a 0, es decir, que van a tener que y va a ser igual a 0 al cuadrado menos 1. Esto es igual a menos 1. Lo siguiente que pueden hacer para una función cuadrática, como la que tienen aquí, es calcular el vértice. Lo hemos calculado en unos ejercicios anteriores. El vértice va a tener coordenadas menos b sobre 2 veces a, y la componente y del vértice va a ser f de menos b sobre 2a. Entonces,
¿Ve cuánto vale en esta ecuación? Ustedes se fijan que no tiene un término con x solamente a la primera. Entonces B vale 0. El vértice va a estar para x igual a 0. Y Y, bueno, ya saben que vale menos 1. Y otro punto que tienen que calcular es x de 2 para saber dónde va a terminar la función. Entonces hacen f de 2 y esto va a ser igual a 2 al cuadrado menos 1, que va a ser igual a 3. Esos puntos los vamos a ir a marcar en los ejes. Es decir, la intersección con el eje X ustedes tienen que va a ser para menos 1 y para más 1. Entonces aquí para X igual a menos 1 y para X igual a más 1. La intersección con el eje Y, ustedes la han calculado que va a ser en menos 1. Es decir, aquí. De ahí, el vértice coincide con la intersección con el eje Y. Ustedes ven que nos ha dado que X es igual a 0 y Y es igual a menos 1. Así que este punto va a ser el vértice de la función. Y otro punto que hemos calculado es f de 2, que para x igual a 2 lleva a valer 3. Pero ustedes aquí arriba en la ecuación pueden ver que x igual a 2 no pertenece a esta rama, pertenece a la de abajo. Entonces aquí, para x igual a 2 y y igual a 3, dejan el punto abierto. Si ustedes quieren, pueden calcular más puntos. Por ejemplo, aquí para x igual a menos 2, podemos calcular, porque son poquitos puntos los que tenemos. Entonces hacen f de menos 2. Y esto va a ser igual a menos 2 al cuadrado menos 1, que esto de nuevo da 3. Entonces marcan este punto. Es decir, para x igual a menos 2, lleva a valer 3. Bien, y lo marcan. Y más o menos ahí ustedes pueden ver la forma que va a tomar la función. Que va a ser algo así. Bien dibujado, digamos, quedaría esta es la verde. Que a ustedes únicamente les va a importar esta parte que va desde 2 para la izquierda. Esta parte remarca. Lo que va para la derecha no lo remarca, eso no va. Ahora bien, tienen que hacer la otra parte de la ecuación, que es x más 1, para todos los x mayores o iguales a 2. Entonces, para x más 1, y esto ustedes pueden ver que es una recta. Entonces, para el caso de la recta, ustedes calculan solamente la intersección con los dos ejes. La intersección con el eje X hace Y igual a 0. Entonces, X va a ser igual a 0, va a ser igual a X más 1. Aquí sacan que X va a ser igual a menos 1.
Para la intersección con el eje Y, ustedes hacen X igual a 0 y van a tener que Y va a ser igual a 0 más 1, que es igual a 1. Entonces vamos y marcamos. Para G igual a 0, X vale menos 1. O sea, Y igual a 0, X vale menos 1, es este punto de aquí. Y para X igual a 0, al revés. Y igual a 0, X vale menos 1 es este. Y para X igual a 0, Y vale 1, es este de aquí. Entonces ustedes unen y les queda algo así. Ahora bien, esta parte de la izquierda a ustedes no les interesa, solamente tienen que graficar esta que va aquí, desde 2 hasta infinito. Y aquí en este punto, que si ustedes lo calculan, para X igual a 2, si hacen el lenguaje de 2, les va a quedar que es 2 más 1, que es igual a 3. Entonces, aquí en 3, bueno, deberían coincidir, está mal dibujado esto, debería coincidir aquí y de aquí ir. No sé si me entienden. Esto está mal dibujado. Entonces, vamos a dibujarlo bien. Sería. Y a ustedes las únicas partes que les importan es esta para la derecha de la roja y la parte para la izquierda de aquí de la verde. Eso sería lo que dibujan. Ahora ustedes bien tienen que sacar el recorrido de esta función y de aquí para la izquierda esto va a seguir aumentando. No importa el número, qué tan chiquito sea el número negativo, esto va a seguir aumentando los positivos. Y para esta recta, cuando ustedes toman valores de X más grandes, esto también va a ir creciendo. Entonces el recorrido va a ser desde este vértice que tienen aquí para arriba. Es decir, desde menos 1 hasta el infinito. Y aquí en el recorrido, como lo hemos dejado incompleto al principio, va desde menos 1 hasta infinito. Y ahí les quedaría. Otro que podemos hacer es el C. En el ejercicio C tienen
En este ejercicio, ustedes tienen en 3 partes la función. Entonces, lo primero que van a hacer es buscar el dominio de la función f, y para eso se fijan si hay alguna f que esté excluida aquí, en los intervalos que les ponen. Y aquí tiene todas las x menores a 3, aquí tiene x igual a 3, y aquí todas las x mayores a 3. Entonces, todas las x están incluidas, y el dominio son los reales. El recorrido de la función lo dejan vacío hasta el final del ejercicio, y después empiezan a resolver cada parte. Entonces, primero hacemos para el valor absoluto de x menos 1. Si ustedes se acuerdan de la definición de valor absoluto, vamos a tener que el valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a menos x menos 1 y x menos 1 es menor a 0. Es decir, despejando x aquí, si x es menor a 1. Y va a ser x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual a 0. De nuevo, despejando x, queda si x es mayor o igual a 1. Que son dos rectas. Para la primera, de nuevo, aquí si sacamos los paréntesis, va a ser menos x más 1. Para la primera recta, ustedes van a tener que buscar la intersección con los ejes. Para la intersección con el eje x, hacen y igual a 0. Y tienen que menos x más 1 va a ser igual a 0. Entonces, x va a ser igual a 1. Para la intersección con el eje y, hacen x igual a 0. Y van a tener que y va a ser igual a menos 0 más 1, que es igual a 1. Y para la segunda recta, hacen lo mismo. Intersección con el eje x, hacen y igual a 0. Menos reemplazan y les queda x menos 1 igual a 0. Y despejando les queda x igual a 1. Y la intersección, y para la intersección con el eje y hacen x igual a 0. Y les va a quedar que y es igual a 0 menos 1, que es igual a menos 1. Ustedes grafican estas dos rectas, que va a ir la primera con la intersección con el eje x.
en x igual a 1, marcan x igual a 1, y la intersección con el eje y es en y igual a 1. Y entonces tienen y igual a 1. Y aquí tienen más o menos la primera recta. La segunda recta es intersección con el eje X en 1, que ya lo tenemos aquí marcado, y la intersección con el eje Y en menos 1, que deben de ser aquí. Entonces ustedes unen, y bueno, y únicamente les va a importar la parte que va aquí, a la derecha. Esto lo pueden dejar punteado. ¿Y esta recta hasta dónde se va a extender? Esto se va a extender según la función que tienen aquí arriba hasta x igual a 3, porque vale para todos los x menores a 3. Y entonces, si calculan la imagen de esta función, o sea, del valor absoluto de x menos 1 para x igual a 3, les va a quedar que va a ser igual a 2. Entonces aquí en 2, ustedes dejan el punto abierto, porque 2 no para x igual a 3 y y igual a 2, dejan el punto abierto. Y esta va a ser la primera parte de la función. Esta no. El punto es abierto porque x igual a 3 no pertenece a esta rama. Para la segunda rama, únicamente tienen x igual a 3 y va a valer 5. Entonces aquí, para x igual a 3, marquen en 5 con un punto cerrado y eso es todo. Y para la última rama, tienen otra recta, x menos 4. Entonces, para x menos 4, de nuevo, para las rectas, calcula las dos intersecciones. La intersección con el eje X hace y igual a 0. Entonces, x menos 4 es igual a 0. Y despejando esto, les queda x igual a 4. Y la intersección con el eje Y hacen x igual a 0. Y van a tener que y es igual a 0 menos 4, que va a ser igual a menos 4. Estos dos puntos los marcamos, es decir, para la intersección con el eje X va a ser x igual a 4. Aquí hacemos. Y la intersección con el eje Y va a ser para y igual a menos 4. Es decir, aquí. Ustedes unen con línea de trazos esto. Y esto va a valer solamente para las x mayores a 3. Es decir, que aquí, para x igual a 3, ustedes marcan un punto vacío. Y desde aquí, para la derecha, ya va la ecuación. Entonces, para dibujar bien esta ecuación como debería quedar, primero vamos a tener una función que va a ser igual al valor absoluto de x menos 1 la otra va a ser x menos 4 y después vamos a tener el punto que es 3 y 5. Borrando todo esto, les quedan estas tres. Entonces, de nuevo,
esta de valor de absoluto de x menos 1 vale para las x menores a 3. Es decir, aquí abierto 3 y para la izquierda. Esta parte no. Después, para x igual a 3, ustedes tienen únicamente un punto que es igual a 5, que es este de aquí, que es un punto lleno. Y para x mayores a 3, tienen la función x menos 4, y aquí en x igual a 3 hacen un punto vacío, y para la derecha, y esa parte no iría. O va con línea de trazos. Y esta sería la función. Y aquí bien, ustedes tienen que calcular el recorrido de esta función. Es decir, que viene por aquí, aquí, en 3 salta hasta 5, y después vuelve a saltar hasta aquí, hasta menos 1, y va hasta infinito. Entonces ustedes pueden ver que este de aquí va a ser el punto más bajo de la función, pero no lo toma menos 1. Entonces, el recorrido de la función va a ser desde menos 1, pero abierto en menos 1, hasta el infinito. Y ahí les quedaría el ejercicio. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Puedes explicar el último paso que hiciste? Del recorrido. Sí, sí. Aquí, bueno, yo les voy a remarcar, pero remarco mal porque, bueno, no tengo regla. La función sería toda esta parte en violeta, que va desde aquí hasta aquí. Este punto, que aquí es un punto lleno, y aquí desde el punto vacío para la derecha. Esa sería la función f. Este es f. Ustedes tienen, el último paso sería sacar el recorrido de la función. Y para eso se tienen que fijar qué valores en y toma la función. Aquí para la izquierda, ustedes pueden ver que mientras más, no importa el número negativo que tomen, va a seguir creciendo. Es decir, podríamos decir que va hasta infinito. Y aquí para la derecha, también. Es decir, ustedes siguen tomando números cada vez más grandes y f va a seguir creciendo hasta infinito. Entonces, lo que hacen es buscar este límite de abajo, digamos, el punto en el cual la función de menos 1, digamos, para abajo, la función ya no toma valores, porque esta no pertenece a la función. Es decir, este va a ser su punto más chico, menos 1. Y el recorrido va a ir de menos 1 hasta infinito. Y como aquí en menos 1 ustedes tienen un punto vacío, porque si se acuerdan, aquí para x igual a 3, f vale 5. Entonces el punto que ustedes ponen aquí es vacío. Entonces el recorrido va a ir desde menos 1 abierto en menos 1, porque no lo tomas aquí a menos 1, y hasta el infinito, porque aquí los números pueden crecer indefinidamente. Bien. Bien. Esa sería esta función. Si podemos hacer la última, nos queda tiempo. No lo voy a borrar.
Aquí para la última del ejercicio, ustedes se fijan que tienen 3 partes, pero esta de aquí de arriba y la de abajo, o sea, la primera y la tercera, son la misma función. O sea, ustedes van a graficar una sola y van a remarcar únicamente las partes para x menores a -2 y para las x mayores a 2. Y bueno, esta sí es distinta, así que en teoría vamos a tener 2 parábolas nomás. Lo primero que tienen que hacer es el dominio de la función y se fijan en estos conjuntos si hay alguna x que no esté incluida. Para aquí, escribir que el valor absoluto de x es menor a 2 es lo mismo decir el intervalo que va de -2 hasta 2, abiertos en los dos casos. Entonces, pueden ver que todas las x están incluidas y el dominio son todos los reales. Nuevamente, el recorrido lo dejan vacío hasta el final. Ahora, como les decía recién, ustedes tienen 2 parábolas, x cuadrado menos 5 y 3 menos x cuadrado, porque esta tercera es igual que la primera. Entonces vamos a hacer primero para x cuadrado menos 5 y algo que nunca les va a faltar, lo que siempre tienen que hacer es calcular la intersección con los ejes. Para la intersección con el eje x, hacen y igual a 0 y les va a quedar que x cuadrado menos 5 es igual a 0. Despejan x y les queda que x es la raíz de 5, entonces van a tener un x1 igual a 2,2 y un x2 igual a menos 2,2. Para la intersección con el eje y, hacen x igual a 0 y reemplazan. Y va a ser igual a 0 al cuadrado menos 5 es igual a menos 5. Después, para todas las ecuaciones de segundo grado, si se acuerdan, calculamos el vértice. El vértice va a tener coordenadas menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Reemplazando estos valores, b es igual a 0, entonces el vértice va a tener coordenadas 0, menos 5, que coincide con la intersección con el eje C.
Y después, como tienen poquitos puntos, únicamente tienen la intersección con los ejes, necesitan más puntos para graficar la función, y en este caso conviene tomar este menos 2 y el 2, que serían los límites donde cambia el tipo de función. Entonces, primero, para x igual a 2, tenemos que y va a ser igual a 2 al cuadrado menos 5. Esto va a ser igual a menos 1. Y para x igual a menos 2, vamos a tener que x es igual a menos 2 al cuadrado menos 5, que también es igual a menos 1. Entonces, marcamos estos puntos. Vamos a tener la intersección con el eje x en 2,2 y menos 2,2. Entonces, aquí más o menos en 2,2 y menos 2,2. Para la intersección con el eje y la tenemos en menos 5. Que va a ser más o menos aquí. Y los dos puntos que hemos calculado, para x igual a 2 y para x igual a menos 2, nos da menos 1. Que ustedes aquí se fijan, y x igual a 2 pertenece a esta rama de la función, y x igual a menos 2 pertenece a esta rama de la función. Entonces, cuando los marcan aquí, son con puntos llenos. Entonces, esta función les va a quedar algo así. Bien dibujado sería. Bueno, algo así. Ya les voy a poner bien. Y ahora hacemos la parábola para la otra parte, que es 3 menos x cuadrado. Y entonces, para 3 menos x cuadrado, primero calculamos la intersección con los ejes. Hacemos y igual a 0. Y tenemos que 3 menos x cuadrado va a ser igual a 0. Resolviendo eso, les va a quedar un x1 igual a 1,7 y un x2 igual a menos 1,7. Después hacemos la intersección con el eje y. Para eso hacemos x igual a 0 y reemplazamos. Y va a ser igual a 3 menos 0 es 3. Y de nuevo tenemos poquitos puntos, así que conviene calcular para estas x, para x igual a 2 y para x igual a menos 2. Entonces hacemos para x igual a 2, que va a valer 3 menos 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 1. Y para x igual a menos 2,
hacemos que y va a ser igual a 3 menos 2 al cuadrado, y esto igual es menos 1. Entonces marcamos estos puntos, y aquí tienes la intersección con el eje X para 1,7 y menos 1,7, que vendrían a ser más o menos por aquí. Después tenemos la intersección con el eje Y para Y igual a 3, es decir, por aquí, y hemos calculado para X igual a 2 y para X igual a menos 2, que nos quedaba menos 1, que coinciden con estos puntos de aquí. Entonces, dibujando bien, bueno, nos va a quedar algo así. Ahora les dibujo bien. Va a ser f de x más x cuadrado menos 5 y bueno, así son las funciones bien dibujadas. Y si ustedes se fijan de aquí, nos importa la de x cuadrado menos 5 para todos los x menores o iguales a menos 2. Es decir, de aquí y esta, para la derecha. Después, para todos los x entre menos 2 y 2, importa esta, que es 3 menos x cuadrado. Que con otro, que vendría a ser esto de aquí. Y para todos los x mayores a 2, importa de nuevo x cuadrado menos 5, que vendría a ser esta. Y esa es la función que a ustedes les debería quedar. En lo que falta aquí del ejercicio vendría a ser el recorrido. Entonces, de nuevo, ustedes se fijan y esta parte de estas partes de abajo de las dos parábolas no importa. Importa únicamente estas remarcadas con color. Entonces, se fijan, para los números negativos, f siempre va a seguir subiendo. O sea, se va a volver cada vez más positivo. Para los x mayores a 2, f, de nuevo, se vuelve siendo más positivo hasta que llega al infinito. Y para los x entre menos 2 y 2, tienen esta parábola que tiene como mínimo aquí el menos 1. Y a menos 1 lo toman, porque ustedes aquí, en esta función, para x igual a menos 2, tienen que llegar a valer menos 1. Entonces este punto es parte de la función. Y el recorrido van a ser todas las y desde menos 1 hasta más infinito. De aquí a aquí. El recorrido van a ser todas las y desde menos 1, cerrado en menos 1, hasta el infinito. Y con eso les queda este ejercicio. ¿Han entendido? Y bueno, eso sería todo por hoy. Quedaría ver el ejercicio 15. Y no sé si les van a dar algo de la guía 2 para el parcial.
El ejercicio 15 lo podemos ver la otra semana y de paso resolvemos parciales viejos. 1 o 2. Así ustedes vean más o menos cómo tienen que hacer. Pero después, eso es todo por hoy. Mañana voy a dar los mismos temas. Y bueno, si quieren entrar, entran, pero no vamos a avanzar más que eso. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos la otra semana.